Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 21 de enero del año 2022. El día de hoy vamos a tener a un conocido de nosotros ampliamente, el doctor y académico Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Estoy buscando aquí su currículum porque aquí está. Es un resumen del resumen. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, es pediatra por los graduados de Sanidad Militar, es gastropediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, tiene maestría en Ciencias de Salud por el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. El tema del día de hoy va a ser un tema de todos los días, que va a ser un deleite escuchar al doctor Michel, y es ¿por qué mi niño no quiere comer? Así es de que sin más preámbulo, le doy la palabra al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante, Reinaldo. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Y como bien dices, es un tema que es bastante frecuente en la consulta diaria. Como es frecuente, de repente lo minimizamos, algunas veces no lo diagnosticamos y sobre todo no lo tratamos adecuadamente, por supuesto. Sin embargo, no deja de ser importante. Esta es una charla coloquial que tuve ayuda de una pediatra que conozco muy bien, una de mis hijas, y va a ser un gusto compartirla con ustedes. La agenda es buscar primero cuáles son los datos de la conducta alimentaria, ver algunas generalidades, cómo está clasificada o clasificado las dificultades para alimentarse, cómo se diagnostica, cómo se trata y finalmente con un resumen. La conducta alimentaria es un conjunto de acciones que se adquiere por experiencia directa con la comida, en el entorno familiar o en el entorno social y básicamente imitando modelos familiares y modelos culturales, por supuesto. ¿Cómo se regula el apetito? Pues el apetito, curiosamente, se regula, es complejo el mecanismo por el cual nos da hambre, pero básicamente tenemos dos mecanismos, uno homeostático, que es tener hambre, o saciedad, y el otro mecanismo que es el hedónico, porque nos apetece y de allí las preferencias. Es muy importante desde el principio conocer lo que ya tenemos, de base, que nacemos con mecanismos automáticos para la succión, para la expresión, para la deglución, para coordinar de manera perfecta la deglución y la respiración desde el momento de nacer. Eso es bien importante. Posteriormente, hay cosas que tenemos que saber que influyen en estos trastornos o en estas dificultades para alimentar, más bien dificultades. Pueden ser anomalías estructurales de la cara o alguna disfunción neuromuscular, ya sea una fuerza inadecuada para la succión y la deglución
o una incoordinación de lo que ya había mencionado de la succión, deglución, respiración. O simplemente presentar algún malestar durante el proceso de alimentación. Es importante acotar que luego del año de edad disminuye la velocidad de crecimiento y por tanto el apetito. Aumenta la selectividad de lo que se quiere comer porque aumenta también el interés por explorar. Tenemos otras afinidades. Así somos los niños. La pregunta o la, por llamarle de alguna manera, la acusación con la que los papás acuden al consulta es porque están preocupados porque el niño no tiene un aumento ponderal adecuado y lo que les llama la atención son las posibles consecuencias que esto pueda tener. O bien refieren frustración porque a la hora de la comida es una verdadera batalla campal. ¿Qué tan frecuentes sucede? Pues bien, hay datos que dicen que hasta el 25% de los niños normales, todos los niños, 25% de todos los niños, pueden presentar alguna dificultad para alimentarse o en la alimentación percibida por los padres. Esto aumenta casi hasta el 70% cuando el niño es prematuro, o bien más allá del 80% cuando hay alguna alteración del neurodesarrollo, parálisis cerebral infantil, por ejemplo. En las consultas de atención primaria en España, las dificultades para alimentar constituyen el 12% de las consultas de esa atención primaria. Y por supuesto es más frecuente entre el primero y el cuarto año de edad. La atención primaria está enfocada a buscar estas dificultades para alimentar. Ojo, es muy importante acotar esto, dificultades para alimentar, porque en los libros de texto, cuando uno busca dificultades para alimentar, de inmediatamente lo refiere a uno a los trastornos de alimentación, que esa es harina de otro costal y están contenidos en el DSM-5. Es un trastorno psiquiátrico. Bien. Mi niño no quiere comer. ¿Por qué no quiere comer? Los padres puede ser que tengan hábitos inadecuados, una alimentación monótona, sean exigentes o sean demasiado complacientes o tengan cambios en su rutina, exijan un plato limpio, les den mucha leche o los distraigan con la televisión. Y los niños puede ser que no coman porque pueden tener algún déficit nutricional muy pocas veces, o que estén tomando medicamentos, que tengan alguna enfermedad aguda o crónica, que tengan algún tipo de alergia alimentaria. Es importante cuando los papás llegan con esta petición o con esta acusación para los niños, preguntarle al niño, niño, ¿por qué no quieres comer? Y los niños siempre dicen la verdad. Pueden argumentar que la mamá prepara o quien prepara los alimentos los hace muy condimentados, les pone chile, les pone mucha sal, les pone mucho aceite, no cambia el platillo, siempre da lo mismo, o les da muchísimo en su plato, o no sabe bien, o los obligan a comer. Y además ellos dicen, pues ellos no comen lo que me están ofreciendo. Hay un famoso libro, el del niño normal, del doctor Illingworth, que refiere que un pediatra había visto tantos casos de anorexia, entre comillas, subrayado y con negritas, en su práctica diaria, que le había permitido construir una casa gracias a tanta consulta. Es interesante saber que los niños prefieren lo que ya conocen y que el sabor del líquido amniótico y de la leche materna, por supuesto, están eh, influenciados por los alimentos que consume la madre durante el embarazo y, por supuesto, durante la lactancia. Es muy importante interpretar las señales que el niño manda. Si el niño dice no, no le insistan. Si ustedes lo insisten, lo forzan a comer, les va a vomitar y punto y se acabó. Entonces es importante saber los datos que el niño emite cuando tiene hambre
o llora, está inquieto, sacude los brazos, sonríe a alguien que lo está alimentando, abre la boca, se inclina la cuchara, lleva la comida con la mano, puede estar de acuerdo con que ve la comida y dice, pues yo quiero, o de pronto señalarla y tomar la cuchara. Pero cuando no quiere, se duerme, escupe, eh, se aleja de la cuchara, se distrae, etcétera. Entonces es importante, realmente importante, reconocer estos signos que los niños emiten. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Hay que sospechar estas dificultades para alimentarle cuando haya tiempos prolongados durante las comidas. Cuando el niño rechace sistemáticamente la comida por 3 o 4 semanas, o cuando siempre haya una batalla en los horarios de comida, cuando no quiera comer solito, que dependa de que le estén dando en la boca, que coma mucho por las noches, que tengan que distraerlo para que incremente su ingesta, o bien que no pueda avanzar en las texturas, no puede cambiar de papilla a picados, etcétera. Hay una clasificación interesante de las dificultades para alimentar, publicada en 2015 por el doctor Kessner, perdón, y la doctora eh, Chator, perdón, y los pone en causas de los niños, que son tres: que tengan apetito limitado, selectividad en la alimentación, temor para comer, y una que depende directamente de los padres, es decir, los estilos para alimentar de los padres. Y en esta clasificación, este apetito limitado puede ser, todos van desde la falsa percepción hasta la organicidad. Esta falta de percepción puede ser que sean niños inquietos, que sean niños apáticos, que tengan algún problema orgánico, ya sea estructural, gastrointestinal o cardiorrespiratorio o neurológico o bien metabólico. Cuando los niños tienen ingesta selectiva, puede ir desde la falsa percepción, y allí se incluye a la neofobia, es decir, el que no quieran comer un alimento nuevo cuando se les ofrece, a los que son levemente selectivos, a los que son altamente selectivos. Los levemente selectivos les pueden decir picky eaters, los americanos, niños quisquillosos, o niños altamente selectivos, y en estos chiquitines hay que tener cuidado y pensar en autismo. O bien que tengan algún problema orgánico, ya sea un retardo en el desarrollo o un problema de disfagia. También la última clasificación en cuanto a los niños es el temor para alimentarse. Puede ser desde la falsa percepción en un lactante que tenga cólico, o bien en niños mayores que se hayan tenido algún atragantamiento o que les hayan hecho procedimientos orales dolorosos o desagradables, o que hayan sido alimentados por sonda, tienen temor para alimentarse. Y lo que les comentaba acerca de la organicidad en estos niños, que tengan algún problema de esofagitis, alteraciones de motilidad gastrointestinal, o bien después de un padecimiento gastrointestinal que les deje hiperalgesia visceral. En cuanto a los estilos de alimentación de los padres, habría que buscar, tenemos 4 tipos. Los padres responsables, que es una manera correcta de alimentar a los niños; los padres controladores, los indulgentes y los negligentes. ¿Cómo se detectan? Vamos primero a ver los problemas inherentes a los padres. ¿Cómo se detectan los estilos para alimentar? Pues puede uno preguntar o puede uno observar, mejor dicho, qué tan ansiosos se ven por el problema con el que llevan a su niño. O que describan qué sucede al momento de alimentarlos durante las horas de comida. O bien, ¿cuál es su conducta cuando el niño no quiere comer? Y las respuestas son: los padres controladores presionan y forzan a comer. Los padres indulgentes suplican, regatean, les hacen comidas especiales, les llevan un payaso para que coman. Y los negligentes, pues
sus respuestas son vagas, son inconsistentes. También se puede uno auxiliar actualmente pidiéndoles que pues nos hagan el favor de grabar un video de lo que pasa en la comida y ya nos ahorramos todas las preguntas y respuestas. Bien, en cuanto a los padres controladores, perdón, los padres o cuidadores responsables, porque bueno, tiene uno que tener en consideración que no siempre los padres son los que alimentan a los niños. Estas personas son receptivos, determinan dónde y cuándo y lo que come el niño. Lo guían, es decir, lo guían. El niño determina cuánto quiere comer y qué quiere comer. Los padres establecen límites, modelan la alimentación y hablan positivamente de la comida. Atienden las señales del niño, ya sea de hambre o de saciedad, organizan el horario, no son coercitivos y se ha observado que con este estilo de alimentación los niños comen más frutas, verduras, productos lácteos y comen menos chatarra. Los padres controladores, por otro lado, son los que dicen porque lo mando yo y los padres tenemos una proporción más alta de hacerlo así. Este tipo de alimentadores ignoran las señales de hambre y saciedad. Usan la fuerza, castigos o recompensas para que el niño coma. Aparentemente funciona de manera inicial, pero son contraproducentes. Se ha observado que estos niños consumen menos frutas y verduras, está asociado, por supuesto, con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. O bien, puede llegar incluso hasta la falla de metro. Los padres indulgentes o los cuidadores indulgentes alimentan al niño con lo que quiera y a la hora que lo pida. Le hacen comidas especiales, ignoran las señales de hambre y saciedad, no ponen límites. Se ha observado que este tipo de alimentación está asociado con un menor consumo de alimentos apropiados y, por supuesto, con un consumo de alimentos de alto contenido calórico incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad y, por supuesto, son datos de alarma. Los cuidadores negligentes, el colmo. Estos cuidadores de pronto abandonan su responsabilidad de alimentar al niño, pueden desde no ofrecerles comidas, no establecer límites, ignorar las señales de hambre del chiquitín o sus necesidades emocionales. En niños mayores incluso los dejan que ellos hagan lo que quieran y coman lo que encuentren. Y tienen que tener mucho cuidado en detectar este tipo de padres porque pueden tener problemas emocionales o discapacidades psiquiátricas que tengan problemas. Por supuesto que este tipo de conducta alimentaria está asociado con mayor riesgo de obesidad y por supuesto de desnutrición. Es muy claro que el ambiente, el macroambiente, el microambiente incide en lo que comemos y en lo que somos. La alimentación y el entorno sociocultural está incrementándose la disponibilidad de alimentos y bebidas, proliferan restaurantes, tiendas de conveniencia, así denominadas porque yo creo que les conviene a los tenderos. Está, por supuesto, desbordada la disponibilidad de alimentos hipercalóricos a precios realmente bajos. Y cuando uno acude a los restaurantes, el tamaño de las porciones los incrementan por unos cuantos pesos. Es importantísimo en todos los casos de los niños que acuden por problemas para alimentarlos, hacer una historia clínica minuciosa para buscar datos de alarma. Y los datos de alarma pueden ser datos orgánicos, como disfagia, aspiración, dolor durante la alimentación, vómitos, diarrea, datos clínicos de retraso en el desarrollo, buscar síntomas cardiorrespiratorios crónicos y, por supuesto, la falla de Medro. Y otros signos de alarma que pueden ser conductuales, como fijación, selectividad extrema, alimentación forzada o persecutoria, el cese brusco de la alimentación asociada con un evento desencadenante, cuando haya náuseas anticipadas o encontremos falla de Medro. Es importante conocer
en la historia clínica si el paciente estuvo expuesto en la etapa neonatal o en algún momento a problemas médicos que lo llevaron a un entorno hospitalario y que le haya producido experiencias sensoriales anormales, estímulos anormales, orales aversivos, procedimientos como sondas, estudios, que los niños puedan asociar la alimentación con incomodidad. Los datos orgánicos de problemas o de padecimientos, hay que buscar anomalías del aparato respiratorio digestivo, un labio leporino, una secuencia de Pierre-Robin, una macroglosia, fístulas traqueosofágicas, laringotracomalacia, hendiduras laríngeas, atresias o estenosis esofágica o anillos vasculares, trastornos neuromusculares y del desarrollo como parálisis cerebral infantil, algunas otras neuropatías o encefalopatías, trastornos cardiorrespiratorios como cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar o parálisis de las cuerdas bucales, trastornos gastrointestinales como reflujo, alergias, esofagitis, estreñimiento y trastornos de motilidad gastrointestinal, una pseudo obstrucción intestinal. Por bien, los problemas de alimentación, según los padres, como ya decía, hay que hacer una historia clínica minuciosa buscando datos de alarma. Hay que diagnosticar y tratar las patologías diagnosticadas. Y cuando se encuentra autismo, tener mucho cuidado. A veces es importante hacer pocos estudios de laboratorio y algunos hasta radiológicos, incluso hasta enviar una endoscopía. Dar tratamiento, y si después del tratamiento no persiste, pues bueno, el paciente está resuelto. Pero si el problema persiste, hay que buscar detalles precisos en las prácticas de alimentación, la interacción familiar, buscar datos del ambiente familiar. Hay que determinar el tipo de dificultad de la alimentación para dar un tratamiento acorde. También, en este caso, los niños pueden ser chimuelos, tuertos y cacarizos, es decir, pueden estar mezclados, puede tener un apetito limitado y mezclarlo con un apetito selectivo por temor a comer y aparte un padre controlador, o sea, chimuelo, tuerto, cacarizo y además manejan un taxi. Bien, cada uno de estos trastornos de alimentación, como ya mencioné, pueden ser desde la falsa percepción hasta problemas orgánicos, como ya vimos, y los estilos de alimentación son importante detectarlos. Bien, ¿cómo se tratan? La percepción errónea de los niños que tienen apetito limitado, demostrarles a los papás, de acuerdo a la somatometría que vamos a encontrar, que tienen un patrón de crecimiento correcto. Simplemente hay que orientarles a los datos de señales que perciban, los señales de hambre y saciedad de los niños. En cuanto a los niños activos y curiosos, hay que orientarlos, conocerlos y ponerles horarios de alimentación y establecerles límites. Los niños apáticos y retraídos hay que poner un poquito más de atención porque puede ser que se requiera la atención de nutriólogos, puede ser necesario hospitalizarlos y llevar a un equipo multidisciplinario para el tratamiento. Cuando hayamos detectado en estos niños de apetito limitado algún padecimiento, pues debemos darle tratamiento específico o referirlo a donde corresponda. En los niños con ingesta selectiva, en la percepción errónea, en la neofobia, que es lo más característico, es interesante que hay que ofrecerles a los niños en días alternos o en días subsecuentes el mismo alimento hasta 20 veces, sin presionarlos, incluso cambiarles la presentación, el modo, etc. En los niños moderadamente selectivos, a lo mejor habría que disfrazarles las verduras en forma de puré, con salsas, para mejorarles el sabor y aparte modelar la ingesta, es decir, yo estoy comiendo lo mismo que tú comes. También suele recomendarse
involucrar al niño en la adquisición y preparación de los alimentos, y también se recomienda servirlos de manera atractiva. En los niños altamente selectivos, tener mucho cuidado. Empezar por ofrecerles alimentos que quieran, reemplazarlos por algo similar. Hay que modelarlos, modelar la alimentación, gradualmente el sabor de alguna manera o la textura. El reforzamiento positivo es importante, y en estos niños altamente selectivos es muy importante detectar o referir para buscar datos de autismo. Cuando haya un miedo para la alimentación, en los lactantes que tienen percepción errónea, puede ser que simplemente tengan cólicos. Eh, si se resuelve esta causa de alimentación, pues habría que ver y a lo mejor desde el principio, ver cuál es la técnica de alimentación. En algunos otros niños habría que buscar hacerles, los niños mayorcitos, hacer la transición más temprana de quitarles el biberón y darles una taza o un vaso, puede ser de utilidad. Siempre es importante tranquilizar y dar reforzamiento positivo a los padres y no descartar que se requiera terapia cognitivo-conductual o algún otro tipo de especialista. Los terapistas del lenguaje pueden ser importantes para ese tipo de niños que hayan tenido algún atragantamiento, y hay que ayudarlos. Lo más importante de todo esto es la prevención. Evitar estos atragantamientos durante todo el primer año de vida, y hay quienes dicen que hasta los 4 años de edad. Evitarles alimentos que puedan hacer que se atraganten, frijoles, garbanzos, lentejas, enteros. Hay quienes dicen que los cacahuates enteros los niños deben conocer hasta por ahí de los 5 años. Las nueces, las almendras, avellanas, etcétera. Uvas enteras, zanahoria en cubos, etcétera. Los trozos de alimentación que sean muy duros. Hay que tener cuidado con darles alimentos que pudieran causarles atragantamiento, porque esto puede incidir en que los niños tengan temor para alimentarse, pues, después de que ya se atragantaron. Es importante observar estos datos para la alimentación, para prevenir. Favorecer que las experiencias de alimentación sean variadas y, por supuesto, sean placenteras. Nunca obligar al niño a comer, no chantajearlo, ni sobornarlo, ni castigarlo y, por supuesto, mucho menos amenazarlo. Ni premiarlo por haber comido bien. Hay que prepararle los alimentos de manera atractiva. Ofrecerle raciones pequeñas, y si quiere repetir el plato, por supuesto que lo repita. Hay que evitarle todo tipo de distracciones. Señora, guarde su celular y no prenda la televisión ni las noticias. Tampoco, No, esto mira, es pues muy aquí. importante, cuando el niño deja de comer y rechaza el alimento, quítele el plato. Levante al niño de la mesa, no haga aspavientos y no le ofrezca ningún alimento hasta la siguiente comida. Ya usted decide si la siguiente comida acorta el espacio de horario, pero es muy importante no demostrar ni ansiedad ni molestia porque no comió. Hay que respetar sus preferencias, por supuesto, sin permitir que coma a la carta. Hay que evitarle darle alimentos entre horas, solo agua. Hay que darle oportunidad a que coma solo y darle tiempo suficiente para que coma. Se dice que hay que limitar la alimentación, el tiempo de alimentación, entre 20 y 30 minutos. Y cuando se ofrezca un nuevo alimento, ya les decía, ofrecérselo hasta 8 o hasta 20 veces. La Organización Panamericana de la Salud promueve una crianza perceptiva basada en alimentación perceptiva. Y esta alimentación perceptiva o de reciprocidad corresponde más o menos al alimentador responsable que respeta las señales de hambre y saciedad, reconoce y responde estas señales que el niño tiene, y el niño se acostumbra a esta respuesta consistente de las necesidades que comunica. Muy bien. Vamos ahora a algunos mensajes para llevar a casa.
Y esto es como la pandemia. Seguramente el autor de esta cita escuchó hablar del filósofo de Güemes, porque Yogi Berra dijo que esto no se acaba hasta que se acaba, y esto también aplica para la pandemia. Recordar que los niños prefieren lo que ya conocen, que los alimentos consumidos por la madre tienen incidencia en el sabor del líquido amniótico durante el embarazo y durante la lactancia, en el sabor de la leche y en las preferencias de lo que van a comer posteriormente los niños. Así es que, señoras, a comer variadito. Las dificultades de alimentación son un catálogo importante, diferente a los trastornos de alimentación, que esto, como ya había dicho, es harina de otro costal y se atienden por nuestros colegas los psiquiatras. Hay que sospechar estas dificultades para alimentar cuando haya tiempos prolongados en las comidas, que los niños rechacen los alimentos por 3-4 semanas, cuando los horarios de comida sean una batalla, que los niños no quieran comer solos o que coman mucho durante las noches, que tengan que distraerlos para que coman más o mejor y que no avancen en las texturas o en la calidad de la alimentación. Es muy importante hacer una historia clínica minuciosa buscando datos de alarma orgánicos o conductuales. Y siempre preguntarle al niño, ¿por qué no quieres comer? Y nos van a decir todo esto que está puesto aquí. Y ahí, pues bueno, hay que hablar con los papás y por supuesto que podemos orientarlos. Recordar que esta clasificación va de apetito limitado, selectividad o neofobia, temor por alimentarse, que son atribuibles a los niños, y el estilo, conocer el estilo de alimentación de los padres. Todos estos atribuidos a los niños van desde la falsa percepción hasta la organicidad. Es importante alimentar a los niños evitando distracciones, mantener una actitud neutral y agradable durante las comidas, alimentarlo para estimular el apetito, ofreciéndole cosas agradables, limitar la duración de las comidas a 20 a 30 minutos, quienes dicen ofrecer 4 a 6 comidas al día y solo agua entre las comidas. Por supuesto, alimentos adecuados para la edad, la introducción de alimentos nuevos hasta 20 veces o hasta que se los coman. Fomentar la autoalimentación, hay que tolerar el desorden de los niños. Y fomentar la crianza perceptiva. Recordar que estos problemas para alimentar a los niños pueden estar mezclados. Hay cosas que son importantes, pueden estar mezclados. Y hay que hacer realmente pocos estudios, una buena historia clínica con realmente muy pocos estudios, y es fundamental hacer un trabajo en equipo. Hace mucho tiempo que debemos ver que la medicina ha dejado de ser del tratamiento de una sola persona. Tenemos que trabajar en equipo, y estos niños suelen requerir de un equipo multidisciplinario, empezando desde enfermería hasta trabajo social, nutriólogos, pediatras, gastroenterólogos, psiquiatras, psicólogos, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, más lo que se acumule. Y que el tratamiento de estos chiquitines va desde simplemente orientarlos hasta referirlos a un tratamiento adecuado. Con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Yo creo que todos los que vemos niños hemos tenido experiencias variadas y cada uno de nosotros tenemos nuestro librito debajo del brazo. Es nuestra experiencia a través del tiempo
Y yo creo que vale la pena mencionar la buena relación médico-paciente que influye en mucho porque si se resiste el niño a las indicaciones del médico, si se resiste la abuela o si se resiste la madre en cosas que no le parecen, y creo que todo eso tiene que ver mucho o influye en mucho la relación médico-paciente y los padres. ¿Qué opinas de eso, Reinaldo? Sí, por supuesto, la relación médico-paciente es muy importante para que esto fluya. Sin embargo, como bien dices, cada maestrito tiene su librito, pero yo creo que a riesgo de equivocarme, hay muy pocas clínicas integrales de niños que no quieren comer. Y yo creo que habríamos que buscar fomentarlas porque simplemente con los niños que tienen, que no comen porque tienen temor a alimentarse. Estos niños requieren desde hacerles, desde una endoscopía, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, etcétera, el radiólogo para hacerle un buen estudio de deglución y descartar que no tenga por ahí. Por ahí en una de las diapositivas mostraba un niño que se atragantó, a un niño que le dieron el avión. Se tragó un avión y estaba atorado ahí cuando hacen una placa y ve que el niño tiene un problema de disfagia porque tiene un cuerpo extraño atorado ahí. Decía un maestro de endoscopía del Instituto Nacional de Pediatría que los cuerpos extraños hacen cosas extrañas. Pues sí, este niño hacía cosas extrañas, tenía un avión atorado ahí en el esófago y pues por eso no comía, le dolía para comer. Muchas gracias. Esta pandemia nos ha enseñado que muchas de las cosas que conocíamos y que dábamos por buenas costumbres era lo adecuado, pero hemos tenido que ampliar un poco más nuestra visión porque antiguamente se decía dentro de las buenas relaciones, la buena crianza, comer en familia, que es un momento agradable, disfrutar, favorecer la comunicación, algunos padres o algunas culturas, por ejemplo en Inglaterra, comen todos los integrantes del núcleo familiar, incluyendo los bebés, y los dejan explorar las texturas, las consistencias de los alimentos sin molestarse, y cada quien darle un poco eh, de libertad a que se exprese cada uno de los integrantes. Posiblemente una serie de reglas que se han puesto han hecho que estas reglas no se acaten por todos o que algunos de ellos se salgan de las reglas y entonces se hace un desastre. Pero todo empieza con la buena relación de la dinámica de familia, posiblemente, los buenos ejemplos, el buen orden, la disciplina que se puede tener, la idea de los alimentos que se consumen, porque a veces un médico podemos decirle al paciente, tiene que comer esto y esto, y los padres no lo comen, están acostumbrados a comer otras cosas. Entonces, creo que tenemos que, es un tema amplísimo, muy polémico, pero creo que ahora en esta nueva realidad, porque no es una nueva normalidad, eso ya no existe, es una realidad lo que estamos viviendo, tenemos que tener un panorama más amplio de qué cambios están teniéndose desde el punto de vista emocional, de alimentación, de dinámica, de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que todo eso influye en nuestra forma de comer, en nuestra forma de comportarnos y tiene sus repercusiones en algunas personas. Por ejemplo, hay padres o familias que están muy preocupadas porque el niño siempre bajo de peso y de talla, y de repente llega a los 10, 12 años y se vuelve un jirafón, se vuelve un gigante. ¿Qué pasa con las velocidades de crecimiento y desarrollo? ¿Realmente influyen los alimentos para esta dinámica de crecimiento y desarrollo? Hay personas que piensan que los estados de acidosis estimulan o inhiben, mejor dicho, los estados de acidosis crónica o agudos, inhiben la hormona de crecimiento. Entonces, existe realmente una repercusión de crecimiento y desarrollo por malos hábitos
alimenticios? Definitivamente sí. Yo creo que, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Eh, Debí haber terminado la charla diciéndoles, o empecé diciéndoles que no era una charla erudita. Yo espero haberles dejado muchas dudas. Me costó realmente trabajo encontrar, y por ahí el doctor Chuk, al que debo agradecerle haberme puesto la inquietud de buscar estas dificultades para la alimentación, porque cuando uno lo busca en los libros de texto, no vienen como tal, o vienen 3 renglones. Me dio mucho gusto encontrar esta clasificación que les presenté y los invito a revisarla. En cuanto a las velocidades de crecimiento, uno tiene el fenotipo de los padres, porque sí, como decías, hay pacientes, mamás que llegan acusando al niño que no come, que está todo flaco y demás, y de repente van con la mamá y la mamá les dice, pues ¿de qué te espantas? Si tú cuando eras escuincle eras igual que pues no te espantes. Así eras, como tú lo acabas de decir, así eras hasta que llegaste a la secundaria, pum, te estiraste y se acabó. Eras el enano del grupo, llegaste a la secundaria, la genética influye. De los trastornos acidóticos se pusieron de moda, la acidosis tubular renal, se pusieron de moda, y no tengo una respuesta clara a que si los estados de acidemia influyen. Tengo una respuesta a que definitivamente los hábitos alimentarios influyen en la alimentación. Digo, perdón, en el estado nutricional. De hecho, los hábitos alimentarios correctos se deben fomentar en la edad escolar. Por ahí tengo, de hecho ya di una charla acerca de esto, de hábitos alimentarios adecuados para poder tener niños sanos. Esta epidemia, esta pandemia que tenemos de niños obesos, está fundamentada en que tenemos malos hábitos alimentarios. Por ahí vi una pregunta de la doctora Patricia Montiel, que si recomendaba acudir al nutriólogo para la preparación de alimentos. Por supuesto, cuando hay alergia alimentaria, pues sí, hay que buscar orientación de un profesional, por supuesto que sí, claro que sí. Sí, yo creo que este tema lo decía básicamente porque estamos acostumbrados a ver padecimientos crónicos infantiles, cardiopatías, nefropatías, neumopatías y prácticamente todas, si no por decir todas, cursan con detenimiento del crecimiento y desarrollo. Estos niños constantemente están en un estado de acidosis crónica. Y esa es la hipótesis de que las acidosis inhiben la somatotropina. Pero también se ha visto en niños, por ejemplo, que genéticamente son de padres altos, por ejemplo, y el niño es de talla pequeña, hasta ciertos periodos, y eso, y después se estira. Eso quiere decir que seguramente tenemos un reloj, por así decirlo, de diferentes velocidades que está regulado genéticamente. Por ejemplo, el tono muscular, se dice por ahí en unos estudios que se adquiere el mejor tono muscular hasta los 15 años de edad. Esto es, si no hiciste ejercicio todos esos primeros 15 años de edad, cuando llegues a la edad de la tercera edad o muy viejo, aunque te mates 3 o 4 horas en el gimnasio, ya no vas a tener tono muscular. Ya quedaste programado en esa etapa de tu vida desde el punto de vista genético. Entonces, existe un reloj, cada vez se le da más importancia a esto. Prueba de otras cosas son la presentación de las diabetes, sobre todo la mellitus, y esto está muy relacionado seguramente con los factores desencadenantes. Dentro de ellos, casi siempre hay un detonante que dice, no, pues yo me asusté, tuve una infección, etcétera, y a partir de ahí. Pero no dudaría que estas familias con estos antecedentes, porque también hay personas que no tienen reumatismo, no tienen artritis degenerativa, a pesar de que en sus familiares la tienen, ¿qué fue lo que pasó? Pues seguramente regularon la cuestión de sus alimentos.
Ya tú en otras pláticas nos has mostrado la importancia de la microbiota desde el punto de vista inmunológico y yo creo que tiene un interés supremo y muy importante que los médicos tenemos bastantes limitaciones en nuestra formación acerca de la orientación nutricional. Los pacientes piensan o creen que tenemos una gran información y que somos capaces de mandar dietas para todos o de todo mundo, ¿no? Lo cual no es cierto. Y si volteamos a ver, muchos de nosotros tenemos sobrepeso. Entonces, algo está fallando y definitivamente este tema de por qué mi niño no quiere comer no es que sea muy común, es que es muy complejo y creo que es el momento de tener una visión más panorámica, de tomar factores que antiguamente no se tomaban en cuenta. Como es que, pues, ¿dónde vives? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo que pasa con tu mecanismo social? Y todo eso, porque si tu papá se va a trabajar a las 5 de la mañana, tu mamá se va a la 1 de la tarde, ¿quién se hace cargo de ellos? ¿Cómo va a estar ese asunto? O si los abuelos se murieron en la pandemia, que eran los que ponían las reglas. En fin, hay tantas cosas que se tienen que estudiar y el por qué el niño, además, como cualquiera de nosotros, se enoja y dice, no, no quiero comer porque estoy enojado. Entonces, yo creo que los estados emocionales también es un factor muy importante de cómo manejan sus emociones estos niños con respecto a su alimentación. Sí, por supuesto, de acuerdo que influye, como puse en algún par de láminas, que el ambiente influye, la sociedad influye, la familia influye. Y creo que los abuelos, más que poner reglas, los abuelos son consentidores, son los que ponen el desorden. Eso es en mi experiencia, por supuesto. Pocos sí realmente son estrictos. Pero por supuesto que el ambiente familiar es importante. Por eso decía en alguna de las diapositivas de que cuando uno trata de resolverlo, tiene que ser muy acucioso con el ambiente familiar por todos los datos que acabas eh, justamente de acotar, ¿sí? Porque definitivamente dicen que somos lo que comemos y eso es muy real. Los niños, como por ahí recalqué, pues aprenden lo que ven, son imitadores, comen lo que uno come. Y si yo no como frutas y verduras, pues no puedo forzar al niño porque coma frutas y verduras. De ahí la importancia de preguntarle, oye, ¿por qué no quieres comer? Y ahí sale la verdad y acusan, en lugar de que salga el niño acusado, acusan a los padres, pero yo creo que es importante ser un buen mediador y orientar de manera adecuada a los padres en esta difícil transición. ¿Qué se puede hacer ahora con tantos cambios que en un hogar se ponen unas ciertas reglas de alimentación para un niño desde lactante? Y ese niño pues va a la guardería, pasa bastantes horas en la guardería con otras reglas diferentes de las reglas familiares. Cuando llega o los fines de semana se encuentran en una pugna o incómodos porque no es a lo que están acostumbrados tanto padres como niños. Y qué digamos de niños mayores en los cuales, por ejemplo, hubo muchas personas que se quejaban, sobre todo mamás ahora en la pandemia, que no aguantaban al marido, tenerlo ahí todo el día, que se metía en todo, que decía que él no quería comer eso y los niños lo oían, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que es una cuestión dinámica, no es estático, es una cuestión dinámica en la cual, y además local, por ejemplo, lo que puede ser normal en la Ciudad de México, a lo mejor en Chihuahua es diferente, a lo mejor en Chiapas es diferente, o en Tabasco, y ya no digamos en otros países que tienen costumbres también diferentes, dependiendo también de la estación del año o las condiciones geográficas
y demográficas. ¿Cómo ves eso? Sí, eso es muy, muy importante esto. Qué bueno que lo tocas, lo de los niños que acuden a guarderías. Bien, los papás de los niños que acuden a guarderías con alguna frecuencia posiblemente sean los que más dicen que no quieren comer cuando están en su casa. Precisamente por eso, porque en la guardería tienen un horario establecido para desayuno, para la colación, para la comida, inclusive hasta para la cena, esos niños que se zampan 12 horas de guardería. Y cuando van a casa, ¿sí? Lo que los niños quieren comer papá y mamá, quieren verlos, ¿sí? Los papás se levantan a las 9 y el niño ya se le pasó el hambre. El niño está acostumbrado a desayunar a las 7 o a las 8 y a las 10, pues si cuando uno ya desayuna o come tarde, se pasa la hora de la comida, uno mismo no come igual. Los niños hasta parecen seres humanos y hacen exactamente lo mismo. Entonces, eso es muy importante. Si le sabe qué, no se preocupe, busque qué es lo que está pasando en el CENDI, cómo le dan de comer y adáptese. O se aclimata o se aclimuere, porque su niño no va a cambiar. O sea, su niño está habituado a esto es lo que usted le debe de ofrecer, ¿sí? Y por supuesto que en condiciones de regionalidad, la regionalidad es importante, ¿sí? Lo que se come en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, en Veracruz, en Tabasco y en Yucatán, pues son alimentos diferentes. No se puede determinar un tipo de alimentación homogénea. Nuestra alimentación es heterogénea, por eso el medio ambiente, la familia, todo influye. Por supuesto que sí, claro que sí. Definitivamente, y también hay una forma de manipulación, el niño manipulador. Por ejemplo, en Estados Unidos, el castigo de los padres es decirle a los chicos, ¿sabes qué? Vete a tu habitación que no vas a cenar. Es un castigo. Y aquí los niños no quieren cenar y castigan a los padres. Entonces, yo creo que algo está sucediendo porque ese niño que manipula a los padres con la alimentación, pues también va a ser un manipulador profesional en otros aspectos de la vida. Y lo Y aprendió de los padres. seguramente que sí, Claro. pero ahora también tenemos mucha influencia de la televisión, de los juegos infantiles. Los niños se pasan grandes cantidades de horas delante de unas pantallas que ejercen una influencia tremenda y tienen comportamientos dependiendo del tipo de juego que están haciendo. Hay por ahí varios estudios segmentarios y creo que es un tema muy importante porque como tienen la facilidad de saber y recibir mucha información, mucha de ellas nociva incluso o no correcta, pues se vuelve muy difícil que acaten órdenes, se vuelven rebeldes y dentro de ellos la forma de manipular es con la comida. Pues sí, eso es muy, muy importante. Sí, por eso se recomienda, señora, deje su celular, quite la televisión, quite el noticiero, quite la novela, quite la película, para que el niño pueda comer. La hora de comida es hora de comida, punto, y se acabó. Sí, eso es importante, pero las conductas de los padres tienen el celular y si no tienen el celular en la mano, están inquietos, algo les pasa, algo les pasa. Muchas gracias. Para que no suene a un diálogo, la doctora Fabiola Aguilar de Campeche hace un comentario muy importante. Le voy a invitar a que lo haga de viva voz. Adelante, Fabiola. Sí, ya Ay, parecía monólogo mío. me agarraron llegando de un curso toda monótona, como dice el doctor. Pues bien, lo importante de esto es que también aprendamos a interrogar desde el inicio las rutinas de los sueños y de los hábitos de los niños, porque muchos de esos, como dice el doctor, o sea, no, nada más estamos como que barriendo la basura y metiéndola abajo de la cama para tratar un síntoma, porque damos al niño orexígenos para que les dé apetito y empiecen a comer. Sin embargo, no indagamos a qué hora se despiertan, a qué hora se duermen. En lo general, en la consulta que nosotros tenemos y hemos visto por acá, muchos niños que no comen bien
es porque se duerme muy tarde. Entonces, no sé si sea un hábito del área de donde nosotros vivimos, pero los niños se duermen hasta las 11, a veces a las 12 de la noche. Y en la mañana, obviamente, se despiertan a las 10 de la mañana, algunos hasta las 11. No desayunan, no tienen la primera colación. Entonces, la mamá quiere que desayune a las 12 del día y a las 3 de la tarde que coma. Entonces, es algo muy ilógico porque ese niño no va a comer. Entonces, esos detalles son bien importantes y es establecer cómo está aparte de la dinámica familiar, las rutinas, o sea, la rutina. Y para mí, en lo personal, en lo que yo he podido apreciar, la rutina del sueño tiene mucho que ver en el hábito de alimentación de los niños. El niño no come, lo primero que voy, ¿a qué hora se duermen? Y por regla general veo que el niño se duerme muy tarde, muy, muy tarde. Muchas gracias, doctor Aguilar, por su Sí, comentario muy valioso. excelente comentario, porque sí, sí es importante, por supuesto. En alguna de las láminas decía eso, precisamente hay que hacer una historia clínica minuciosa y eso incluye pues, esos hábitos de sueño. Y sí, los niños que se duermen tarde es porque los papás se duermen tarde y no han puesto reglas ni normas. Bien, yo creo que también vale la pena, antes de terminar esta transmisión, mencionar algo que tampoco es cómodo, pero que tenemos que estar alertados, de aquel niño que de repente cambia sus hábitos alimenticios bruscamente y no quiere comer. Eso, en algunos niños que han sido abusados sexualmente, llega a presentarse. ¿Qué opinas de eso, Reinaldo? Sí, por eso habría que buscar si hubiera algún detonante y insisto en preguntarle al niño por qué no quiere comer, ¿sí? El niño nos puede decir esos datos, incluso algunos en este caso, ¿sí? De repente dicen, pues, que se salga mi papá o que se salga mi mamá. Y ahí sueltan la sopa. Sí, es que me pasó esto, es que me hicieron esto. Y pues bueno, es importante ver estos aspectos psicológicos porque definitivamente son datos de alarma que hay que buscar, ya sean psicológicos o orgánicos, porque se nos pueden colar y pueden tener consecuencias a largo plazo. Como Creo que digo, perdón, como decía al principio, antes de que se acabe el tiempo, yo espero haberles dejado muchas dudas y dejarles la inquietud porque este es un tema realmente interesante. sí, definitivamente. Pues yo quisiera, ya por cuestión de tiempo, eh, que nos dejaras un mensaje final, Reinaldo. Justo lo que acabo de hacer. Las dificultades para la alimentación son importante diferenciarlas de los trastornos de alimentación. Las dificultades para alimentar a los niños se pueden con simplemente orientar a los padres a ser acuciosos con la alimentación, hasta determinar causas orgánicas y siempre auxiliarse de un equipo multidisciplinario, porque la medicina ha dejado de ser individual y tenemos que tener un equipo. Ojalá podamos fomentar que haya clínicas para para manejar correctamente las dificultades para la alimentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. A nombre de la Academia me agradezco el favor de su presencia y los invitamos para las próximas actividades de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y buenas noches.